Bueno, eres soberano, eres Rey eterno. Padre Celestial, trae por favor de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, para que haya convicción de tu Espíritu en nuestros corazones de lo que nos habla tu palabra. Señor, en esta nueva serie que vamos a comenzar a estudiar, Señor, por favor, háblanos, confróntanos, Señor, y edifícanos. Trae transformación y renovación en nuestras vidas. Te lo pedimos, bendito Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo, Rey eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces estamos iniciando este día, segundo domingo de septiembre, con la carta a los romanos. Ya la semana anterior terminamos de ver el libro de Hechos, ahora vamos a continuar con la carta a los romanos. Muy bien, vamos a iniciar primero viendo un contexto, una visión general, no solamente en el contexto histórico, sino también en el contexto de la estructura de la carta. ¿Por qué Pablo la escribe? ¿A quién la envía exactamente? ¿Por medio de quién? ¿Y cuáles son las causas, las razones? Y esto nos va a ayudar para poder comprender los temas que Pablo va a tocar en medio de la carta. Así que, primero, Pablo siempre quiso ir a Roma, pero nunca había podido, por diferentes razones. Él siempre deseó ir a Roma. Ahora, en Roma, ningún apóstol ni Pablo habían ido a este lugar para fundar o plantar una iglesia. Entonces, lo que sucedió es que cuando sucede en el día de Pentecostés, al inicio del libro de los Hechos, recuerden que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que habían en aquel lugar, pero en ese momento había una fiesta en Jerusalén y había muchos prosélitos, o sea, judíos que no eran judíos de nacimiento, sino que eran convertidos al judaísmo. Habían también judíos de la diáspora, o sea, judíos que sí eran judíos de nacimiento, pero que estaban dispersos fuera de Jerusalén. Y estos también recibieron el Evangelio en los inicios de la iglesia primitiva. Después de que el Espíritu Santo vino con poder, ellos comenzaron a anunciar el Evangelio de Jesús en toda Jerusalén. Pero cuando Esteban, uno de los discípulos que estaba sirviendo a las mesas, el Señor lo usó también para anunciar el Evangelio en la ciudad, en las calles. Él fue apedreado y le dieron muerte en Jerusalén. Y luego de esto comenzó una persecución intensa a los cristianos. Tanto así que aquellos judíos que habían venido desde afuera y habían recibido el Evangelio, tuvieron que huir de Jerusalén y comenzaron a regresar a sus ciudades. Así que de esta manera es como posiblemente nace la iglesia en Roma. De todos aquellos o de muchos de aquellos judíos que habían ido a Jerusalén en un inicio por la fiesta judía que había en aquel momento, pero que regresaron con los corazones llenos y con las manos llenas del Evangelio de Jesucristo. Y entonces comienzan a difundir el Evangelio en sus ciudades. Pero ellos se habían quedado con lo que habían aprendido en aquel momento al inicio. Así que entonces ya tenemos una base de cómo posiblemente nace la iglesia en Roma. Ahora, luego de esto, Pablo conoce que hay una iglesia ahí y entendemos de que Pablo escribe una carta a los romanos por una razón. Entonces, primero vamos a ir a Romanos capítulo 16. Vamos a ver varios versículos para ir dando un contexto a lo que vamos a estudiar a lo largo de esta carta. Con todo esto estamos viendo la obra del Espíritu Santo, operando en aquellos creyentes que regresaron a Roma. Romanos capítulo 16, versículo 22, dice: Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y algunos dirán: pero ¿cómo? ¿No fue Pablo el que escribió la carta? Bueno, sí, pero este hombre, Tercio, era un creyente que estaba con Pablo y le ayudó a transcribir sus palabras.
Entonces, Pablo es el autor de la carta. Tercio es el que transcribe, era como el secretario, por decirlo así. Él escribe la carta ayudándole a Pablo en cada una de sus palabras. Pablo le iba dictando. Y con esto entonces entendemos que Pablo ocupó ayuda para poder escribir esta carta. Y esta la escribió durante su tercer viaje misionero, mientras él estaba, si algunos recuerdan, en el libro de Hechos lo estudiamos, él estaba en esta región de Macedonia, de Corinto, recogiendo o recolectando una ofrenda que las iglesias iban a enviar a la iglesia en Jerusalén, la cual estaba en persecución todavía y había mucha necesidad, había pobreza, porque muchos cristianos habían perdido sus empleos por causa de su conversión. Entonces, mientras Pablo está recolectando esta ofrenda, esta visita en la ciudad de Corinto, él escucha acerca de la iglesia en Roma y escribe la carta mientras está ahí. Y esto durante entre el año 56 y 58 después de Cristo. Entonces ya ahora sabemos que hay una iglesia, ahora entendemos que Pablo es quien la ha escrito, pero ¿cómo se dio cuenta Pablo acerca de la iglesia y su estado? Vamos a ir a Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Nos dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Vamos a leer hasta ahí. Ahora entendemos que este matrimonio viene llegando de Roma y coincide con la llegada de Pablo a Corinto. Posiblemente ellos son los que van a transmitirle a Pablo todo lo que está sucediendo en la comunidad judía en Roma, pero también lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Porque de manera general, en aquel momento habían judíos y judeocristianos que estaban discutiendo acerca de un hombre, y esto lo hablan los libros de historia. Ese hombre o ese nombre que mencionan los libros de historia es Crestus, que es la palabra Cristo. Ese era el punto de conflicto entre los judíos y judeocristianos. Y recordamos en el libro de los Hechos, el tema de los discípulos con los líderes judíos era acerca del Mesías. Ese era su punto de discusión. Ahora, el Imperio Romano siempre buscaba mantener el orden público, que todo caminara conforme a las leyes con tranquilidad. Y les daba la libertad en aquel momento en Roma de practicar cualquier culto, su religión, su creencia. Pero al emperador escuchar acerca de lo que estaba sucediendo entre este grupo o esta comunidad judía, él hizo un edicto que mandaba a que todos los judíos, fuesen cristianos o no, tenían que salir de Roma, porque estaban poniendo a toda la ciudad en un conflicto, no solamente en las sinagogas, sino también en las calles. Así que por procurar el orden público, el bien común de todos en su comunidad, en su ciudad y el imperio, entonces expulsó a los judíos. Entonces, de esta manera es que Aquila y Priscila llegan a Roma. Ahora, Pablo conoce acerca de esta situación, pero Aquila y Priscila también le dan a conocer posiblemente de otra situación que está sucediendo en la iglesia. Y es que, recordemos en el libro de los Hechos, al principio, ¿cuál era el conflicto de los judíos con los gentiles? Que los judíos, por tradición, creían que los gentiles no tenían acceso a la salvación de su Mesías. Tenían que ellos, para poder entrar dentro de la promesa, tenían que convertirse al judaísmo, pasar y cumplir con sus ritos de la ley, principalmente la circuncisión, y luego de esto venir a Cristo. Pero recordemos que Pedro fue a casa de Cornelio
y vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre él y sobre todos los que estaban ahí. Pablo fue enviado a los gentiles y vio cómo el Espíritu Santo vino y descendió sobre todos los gentiles. Pero esta información no la tenía la iglesia en Roma. Ellos habían quedado con lo que habían aprendido al principio por parte de los discípulos del día del Pentecostés y en aquel tiempo. Así que ellos no tienen el evangelio completo. Tienen solamente que la salvación es a través de su Mesías. Ahora, la iglesia en Roma ya era una iglesia mixta. Ya habían gentiles entre ellos, pero habían estos conflictos que estaban trayendo desunidad a la iglesia. Así que entonces Pablo ve la necesidad de hacer un llamado a la unidad a través de esta carta. Ahora en capítulo 16 de Romanos, vamos a regresar. Ya entonces tenemos un contexto, cómo nace la iglesia en Roma, quién es el autor de la carta, cómo la escribió o quién le ayudó a escribirla. Sabemos cuál era la situación de la iglesia en aquel momento o la razón por la que Pablo entonces va a enviar esta carta. Ahora vamos a darnos cuenta a través de quién la envía. Versículo 1, capítulo 16 de Romanos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta mujer, oriunda de Cencrea, un pueblo cercano a Corinto, es la que Pablo va a usar para enviar la carta. Ella iba camino a Roma. Entonces aprovecha para enviar la carta a la iglesia de los romanos. Entonces ya tenemos ahora un contexto, ¿verdad? De cómo, previo a cómo es que se constituye la carta, cómo es que Pablo, por qué razón él la escribe, con quién la envía. Y ahora entonces vamos a ver cómo es estructurada esta carta. Porque Pablo les va a hablar a la iglesia en Roma acerca de la salvación, que la salvación del Mesías no solamente es para los judíos, sino que también es extendida la invitación a los gentiles, algo que ellos no comprendían. Y no por la ley, ni por las obras de la ley, sino por gracia. Por la gracia, por fe. Y entonces, en base a esto, es que Pablo va a comenzar a escribirles esta carta. Ahora vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque aquí tenemos el eje central sobre el cual Pablo va a comenzar a escribir la carta. Estos son los versículos principales, centrales de la carta. Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es uno de los temas centrales de la carta de Romanos. Pero la otra es el evangelio de Dios. Vamos a estudiar estos dos versículos la próxima semana, pero para que podamos comprender la estructura de la carta. Recordemos que la crucifixión en aquel momento, en aquel entonces, era una muerte vergonzosa. Porque la persona que era crucificada con su condena sobre la cabeza, lo crucificaban y lo ponían básicamente a la orilla de la calle, en donde todo el mundo, el que pasaba, podía verlo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, al ser crucificado, Él lo crucificaron por decir que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces todos los líderes judíos lo avergonzaban, lo escupían. Su cuerpo fue flagelado completamente. Él estaba completamente casi que desnudo en esa cruz. Estaba siendo avergonzado. Entonces,
todos aquellos seguidores de Jesús, básicamente les decían, usted no le da vergüenza seguir las indicaciones o creer en aquel que decía ser el Hijo de Dios, y que iba a salvar a Israel y al mundo, pero que no se pudo salvar a sí mismo. Entonces Pablo, basándose en este contexto, es que les dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación por parte de Dios. ¿Y quién trae esas buenas nuevas? Su Hijo Jesucristo. Así que Él no se avergüenza de Jesucristo, porque Jesucristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra creer no es que usted sepa acerca de la historia de Jesús, o que usted esté siguiendo religiosamente o tradicionalmente a Jesús, sino creer en Él es que necesita una transformación completa en su vida, en su corazón. Poner toda su esperanza, todas sus fuerzas, sus pensamientos, su corazón en Cristo, en su acto de muerte en la cruz y en su resurrección. Y que su vida sea transformada al poner su fe en Él. Y es evidente cuando su vida es transformada, porque sus hábitos cambian, su manera de vivir cambia. Y no por exigencia, ni por obligación, ni por religión, sino por la convicción misma del Espíritu Santo obrando en usted. Entonces, sigue la siguiente parte. Al judío primeramente y también al griego. Porque recordemos que hasta Jesús mismo en los evangelios le dijo a la mujer samaritana, la salvación vendría a través de ¿quién? De los judíos. Entonces ellos tienen la primicia de salvación, pero recordemos que ellos lo rechazaron. Y entonces, no que Dios se haya sacado de la manga un nuevo plan, ya estaba escrito de que esta invitación a los gentiles para salvación se les iba a dar en el momento que los judíos rechazaran al Cristo. Así que también al griego. Continúa el versículo 17, porque en el Evangelio, ¿quién es el Evangelio? ¿Quién es el centro del Evangelio? Jesucristo. Porque en Jesucristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? La justicia de Dios está compuesta por la ley por un sistema legal basado en quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Santo, puro, sin mancha, sin pecado. Él es un Dios juez y basado en su sistema legal es que va a juzgar y va a condenar con juicio y condenación a todos aquellos que no cumplan con el perfil de su ley. Pero parte de su justicia también es la misericordia. Y es lo que Pablo está mencionando acá. Porque el Evangelio, que es Jesucristo, la justicia de Dios, o sea, esta parte de su misericordia, se revela por fe, no por las obras de la ley, sino por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vieron? Ya vimos la generalidad del libro de Romanos acá. Ahora vamos a ver las secciones. Capítulo 1 al 3. Pablo va a hablar acerca de esta justicia de Dios, de la necesidad de la justicia de Dios, principalmente enfocado en su misericordia, hablándole cuál es la realidad del ser humano. Capítulo del 4 al 8 va a hablar acerca de la necesidad de un Salvador para que se lleve a cabo la justicia de Dios. ¿Y ese Salvador quién es? Jesucristo. Capítulo del 4 al 8, él va a hablar acerca de la justificación que hay en él. Ahora, esta justificación no solamente va a alcanzar al judío, sino también al gentil. Y esto nos involucra a nosotros, aquellos que no somos judíos. Versículo del 9 al 11. Pablo va a hablar acerca de la historia de Israel, para enfocarse en hablarle a la iglesia acerca de cuál era el plan de Dios, o cuál es el plan de Dios, tanto para su pueblo Israel como para los gentiles. Y ahí es donde ellos van a comprender de que la salvación era extendida a ellos primeramente, pero también a los gentiles.
Y no para decirles que ahora son dos pueblos, sino que más bien por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Ellos ahora vienen a ser un solo pueblo. Y ese pueblo tiene nombre, su iglesia. En estos capítulos es donde Pablo les va a hablar de eso. Y ahora, a partir del capítulo 12 hasta el final del libro, capítulo 16, viene la parte práctica, la aplicación. ¿Cómo pueden aplicar ellos la justificación que tienen en Cristo? ¿Cómo pueden vivir? Pablo les va a hablar acerca de cuál es la voluntad de Dios para el creyente, en su manera de vivir, en su conducta, de manera práctica. Y por eso habla acerca de los dones del Espíritu, de que la iglesia es como un cuerpo que tiene miembros, y habla profundamente acerca de ese tema. Pero lo veremos cuando lleguemos ahí. Entonces, ya tenemos toda una estructura, ¿verdad?, para comprender las causas del por qué Pablo escribe la carta, cómo obtuvo la información, a quién envió, qué temas va a tocar. Entonces ahora comencemos. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Recordemos, a Pablo nadie lo conoce en Roma, así que la manera de introducirse él es muy asertiva. Comienza hablando acerca de quién él es, que es un siervo de Jesucristo. Y en este primer versículo tenemos 4 palabras importantes que describen quién es Pablo. Primero, siervo de Jesucristo. Recordemos, la palabra siervo lo que alude es a alguien que es esclavo, que tiene un amo, que tiene una autoridad. No se maneja solo, sino que él vive y hace y camina conforme a la voluntad de su amo. Entonces ese es el mensaje de Pablo. Él es alguien que vive bajo sumisión y autoridad de Jesucristo. Camina bajo su voluntad. También sigue diciendo la siguiente palabra, él es llamado. La palabra llamado quiere dar a entender que él ha sido invitado. No que él fue y lo buscó, sino que alguien llegó y lo invitó. Y recordemos su conversión en Hechos capítulo 9. Él no iba buscando a Cristo, él iba más bien persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo lo encontró, lo buscó y lo llamó. ¿Para qué? La siguiente palabra, para ser apóstol. La palabra apóstol significa alguien que es enviado bajo autoridad, con un propósito, con una misión, con indicaciones, con órdenes. Entonces Pablo fue alcanzado por Cristo, fue invitado a venir a él para salvación, para luego ser enviado por el Señor Jesucristo con una misión. ¿Cuál era la misión? Enseñar y difundir el evangelio de salvación. ¿A quiénes? Principalmente a los gentiles o en tierras gentiles, a todos los judíos que habían en estas tierras. Continuamos, dice, apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado significa alguien que es separado para una tarea específica. Y esa tarea específica para Pablo era difundir y enseñar el evangelio de Dios. Entonces, describen la vida de Pablo completamente. Alguien que vive el servicio del Señor, que fue llamado, fue invitado por el Señor para ser enviado por Él con la misión de apartarlo con una misión específica, la cual era difundir el evangelio de Dios. Ahora, me encanta el versículo 2 porque Pablo comienza a describir qué es el evangelio, comienza a darle un fundamento de qué es el evangelio. Dice, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo entonces comienza a fundamentar
¿Qué es lo que él cree? ¿Y por qué lo cree? Dios ya había anticipado desde Génesis y a través de sus profetas y en todo el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo, de su Hijo, de su advenimiento, o sea, de su llegada, de su vida, de su crucifixión, su muerte, pero también su resurrección. Entonces Pablo está diciéndoles, todo esto estaba anticipado y esto es el evangelio que yo predico. Esto es lo que creo, no es algo que yo me inventé, no es algo que yo me imaginé o razoné, es algo que está fundamentado en las Escrituras por parte de Dios. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora Pablo está mencionándoles quién es el centro del evangelio de Dios que él está predicando. ¿Quién es? Jesucristo. Es acerca de su Hijo, no es acerca de si eres judío o gentil, o si eres cristiano por tradición, o creciste en una familia cristiana o no, o de qué país viene, o de qué iglesia asistes. No, el centro del cristianismo, el centro del evangelio es Jesucristo. Él es el centro. No es nuestra congregación, no es el templo, es Él el centro. Todo gira alrededor de Él. No gira en torno a los cristianos, no gira en torno a usted, sino en torno a Cristo, el que salva, el que redime, el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces Pablo les está diciendo, es acerca de Jesucristo, no es acerca de mí, que he andado por todas las tierras gentiles predicando, difundiendo el evangelio, haciendo milagros, personas que han sido sanadas, el Señor me ha usado. No, todo es acerca de Cristo, del que me ha enviado. Este es a quien predico. El mismo versículo 3, en la segunda parte, dice que era del linaje de David según la carne. Pablo dándole un origen biológico, o hablando del origen biológico de Jesús. Vean todo el fundamento que Pablo le está dando en apenas su introducción. Este soy yo, este es el evangelio que predico, que ha sido anticipado por Dios, que es acerca de Jesús, de su Hijo Jesucristo, el cual biológicamente iba a venir a través del linaje de David. Y aquí lo que Pablo tiene en mente es el pacto que Dios había hecho con David, con el rey David. En 2 de Samuel, el capítulo 7. Quería ser preciso con el capítulo. 2 de Samuel, capítulo 7. Usted lo puede leer en casa. Dios hace un pacto con David. Y este pacto consistía en que Dios iba a levantar de su descendencia, de su simiente, a un rey. Y que su reino lo iba a establecer para siempre. Y parte de este pacto era que este rey, Dios iba a ser para él padre, y el rey iba a ser para Dios hijo. Y esto se cumple en Jesucristo. Versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ya Pablo les habla acerca del origen biológico de Jesús y aquí les está diciendo cuál es el origen divino de Jesús. ¿Verdad? Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces Pablo les está enseñando todo el fundamento que los creyentes en Roma necesitaban. Jesucristo iba a venir a través del linaje de David, según la carne, pero divinamente Él es 100% Dios, el Hijo de Dios. Jesús no fue una creación de Dios, Él es Dios que se humanizó a través del linaje de David, según la promesa, según las profecías. Entonces,
Pablo termina el versículo 4 dándoles cuál es el sello, la garantía que garantizaba de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección, la resurrección de Cristo, es la garantía, es lo que respalda que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Bien que profundo, no es nada más leer ahí por encima, sino que ver la profundidad de lo que Pablo está hablando en esta carta. Y esto, ¿sabe?, nos enriquece a nosotros para darnos un fundamento firme de por qué debemos de creer en Jesucristo. Y para poder también nosotros tener una convicción clara y firme de por qué seguimos a Cristo. Y de acerca de qué se trata el cristianismo. Se trata acerca de Él. Alguien que fue 100% hombre y 100% Dios. Que reina para siempre y su reino ha sido establecido para siempre. Espiritualmente hablando, pero eventualmente físicamente hablando. Versículo 5. Pablo ahora comienza a hacer una transición para continuar hablando acerca de él, de la misión que tiene. Ya les ha dado quién es él, en qué cree y por qué lo cree. Ahora, ¿cuál es su misión? Dice versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo acá? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que él ha recibido el privilegio, el regalo, la gracia de Dios para ser enviado con un propósito y una misión. Ha recibido el apostolado. Recuerden que la raíz de esta palabra es apóstolos, que es alguien que es enviado. Entonces esta es la acción de la palabra. Él ha recibido el privilegio de ser enviado con un propósito, con una misión. ¿Y cuál es? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Básicamente Pablo ha sido enviado para guiar a otros a obedecer y responder en obediencia a la fe del Evangelio, el cual se ha manifestado por el amor de Dios para ellos. Pablo está siendo enviado para anunciar, difundir el Evangelio de Dios y para guiarlos a todos aquellos que aún no creen en Él, a que respondan en obediencia al Evangelio. Esa es su misión. Y para ánimo de los romanos, versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. O sea, hey romanos, ustedes son llamados también, ustedes son parte de mi llamamiento, parte de la misión que yo tengo de enseñar acerca del Evangelio de Jesucristo, de guiarlos, de ayudarlos a responder en obediencia al Evangelio. Ustedes también son llamados a ser de Jesucristo. Y no solamente le está hablando a los judíos, sino también a los gentiles, en sí, en general a la iglesia. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Pablo les está diciendo, ustedes no están solos, ustedes no han sido abandonados, estamos pendientes de ustedes. Y más adelante Pablo les va a hacer conocer de que él ha estado orando y rogando a Dios por ellos. Y esto es un ánimo para la iglesia, hacerles saber de que ellos son amados por Dios. Y la evidencia de esto es que Pablo está deseando ir y el Señor va a tener un momento y un tiempo para que esto se cumpla. Porque Él quiere enseñarles y guiarlos hacia la verdad del Evangelio completo. No solamente a los judíos, sino que también a los gentiles.
porque ellos son llamados también a ser santos, o más bien llamados a ser parte del pueblo de Dios. Todos ellos son llamados, no a ser perfectos. Esto no es lo que quiere aludir esta palabra santos en este contexto, no que sean perfectos, sino que puedan ser santificados a través de la sangre de Cristo. Y esto requería ser parte, o esto implicaba que ellos fueran parte del pueblo de Cristo. Termina el versículo 7 diciéndoles: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una despedida, un cierre muy típico de Pablo en sus introducciones. Estas dos palabras, gracia y paz. Porque la gracia es recordar la gracia de Jesucristo, que nos da salvación, no por obras, sino por fe, como un regalo. Esta es su gracia. Y lo que provoca esta gracia en el creyente es paz, de saber de que nuestro futuro está garantizado en Jesucristo. Y ese futuro que nos espera, que le espera al creyente, a la iglesia, es habitar con el Padre eternamente y para siempre. Esa es la introducción de Pablo en esta carta. ¿Hemos aprendido? ¿Sí? ¿Hemos sido edificados? El Señor está confrontando nuestra vida para ser renovados y ser transformados en nuestra fe en Él. Gloria a Dios. Ese es el sentido de la carta a los romanos. Que no solamente esta iglesia, sino que la iglesia en general, en nuestros tiempos, también escuche este llamado a la unidad, a un mismo evangelio, y tengamos entendimiento y conocimiento de la verdad del Señor. Hermanos, de manera general, como para cerrar ese tiempo, primero algo que debemos ver acá es la obra de Dios. Él obra sin excepción, Él no abandona a nadie. La salvación en Cristo Jesús está al alcance de todos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra fe en Jesús. Necesitamos de la justicia de Dios, de esa parte de la justicia de Dios, que es su misericordia. Y esta se revela a través de Jesucristo, que nos da salvación. Pablo, él reconoce que es un siervo de Jesucristo, que vive bajo autoridad de Él. Desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para el Señor. Ya nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Regresamos a pertenecerle a nuestro Creador, como el plan original. Esto es lo que Pablo está queriendo decir cuando es siervo de Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros somos llamados, somos alcanzados y somos llamados también con un propósito de ser enviados. Somos apartados, separados para cumplir una misión y un propósito, tanto individualmente como iglesia. Y ese propósito y esa misión es difundir y enseñar a otros, predicar a otros acerca del Evangelio de Dios, del Evangelio de salvación, de lo que significa ponerle un fundamento como Pablo lo está haciendo, la anticipación y mostrarle a otros de que Jesús verdaderamente existió y vino a esta tierra, pero que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, porque a través de su resurrección eso lo garantizaba, y que por eso debemos de tener esperanza en Él. Esa es nuestra misión. Usted no es llamado nada más para ser salvo y ya, y que disfrute de su salvación, sino que hay un compromiso, hay un llamado que el Señor nos hace, y es de difundir su evangelio a toda persona. Y esto se complementa con lo que hemos visto en 2 Tesalonicenses acerca de la venida del Señor. Los que estuvieron el miércoles en el estudio bíblico
fuimos tocados en nuestro corazón y nos fuimos de aquí meditando en aquellas personas que aún no le conocen, que aún no tienen una relación con Jesucristo, que no tienen asegurada su salvación porque no han puesto su fe en el Señor. Así que este es el ánimo que podemos ver y encontrar en esta introducción de Pablo. Que el centro del cristianismo, el centro de que verdaderamente estemos aquí reunidos es Jesucristo. Y es hablar de Él y es predicar de Él. No que ustedes o yo seamos famosos, no, sino que sea su verdad, su palabra, que sea Él. Así que no perdamos el enfoque, no olvidemos de qué se trata el hecho de que estemos acá. Se trata acerca de Jesucristo. Él es el sol sobre el cual el universo gira. Por eso se trata todo acerca de Él. Así que tenemos acceso a la salvación, todos, sin excepción. Y somos llamados a ser miembros activos de su cuerpo. Así que póngale y expóngale el Evangelio a toda aquella persona que incluso usted piense, yo no sé si esta persona algún día cambiará, pero recuerde que no es acerca de usted, es acerca del Señor, y no es usted el que convence a la persona, es el Espíritu Santo que trae convicción, pero nuestra parte es exponerlos a la verdad. El Espíritu Santo hará lo demás. Así que, hermanos, esta es la perspectiva general del libro de Romanos. Ya tenemos la introducción de Pablo y la próxima semana vamos a continuar con la siguiente sección del primer capítulo. No se la pierdan, porque vamos a ir más profundo de lo que nada más leemos por acá. El Señor va a transformar nuestras vidas si estamos dispuestos y quitamos incluso de nuestra mente pensamientos preconcebidos de que, yo ya he leído esta carta, yo ya sé que lo que dice, ya lo he estudiado en casa o en otro lugar, etc. Quite todo eso de su mente, de su corazón y dispóngase a aprender, a que el Señor te enseñe lo más profundo de su corazón. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder conocerte cada día más y más y más, Señor. Bendícenos, por favor, con tu presencia, con tu Espíritu, Señor, y guíanos en tu verdad. Guíanos a obedecer tu Evangelio y guíanos para guiar a otros a que puedan responder en obediencia y poner su fe en Jesucristo, aquel en quien se revela la justicia de Dios, su misericordia. Padre, gracias, porque Jesucristo es tu poder, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bendito Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Habla en nuestras vidas en medio de esta nueva serie, Señor, la carta a los Romanos, para poder comprender tu justicia, tu justificación y tu voluntad para nuestras vidas como creyentes. Te damos toda la honra, Señor, y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.